Bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo Político. Hoy con el doctor Pablo Mieres, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado por la Universidad de la República. Obtuvo también el grado de Sociología para el Desarrollo en el Instituto CLAE. Se ha especializado en temáticas de comportamiento electoral, sistemas electorales, partidos políticos y comunicación política. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación entre 1998 y 1999 y dirigió la licenciatura en Ciencias Sociales entre 1997 y 98 y de 2005 a 2011. Ha sido docente de la UDELAR, dictando cursos de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales en el área de Ciencia Política y ha sido docente de la Universidad Católica, dictando cursos de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Humanas. Un breve currículum para presentarlo y agradecerle su presencia hoy aquí en estudios de este portal y en Tiempo Político. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado por la invitación y a las órdenes. Bueno, una profusa actividad política a lo largo de su vida, ¿no? Que inició allá por el año 1979, si no están mal los datos que tenemos, militando en el Partido Demócrata Cristiano. Es verdad, es verdad. Tenía en ese entonces 20 años, estábamos en dictadura y obviamente queríamos trabajar para recuperar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y bueno, empezamos, nos arrimamos a la juventud de la democracia cristiana. Yo tenía militancia pastoral en la Iglesia Católica y por ahí vino el vínculo y a partir de allí había una vocación política, obviamente. Y bueno, en aquel entonces el tema era pelear contra la dictadura. La primera actividad fue pegar pegotines por el voto por el no, en distintos lugares, en columnas, en las puertas de las casas, en los asientos de los ómnibus. Bueno, esa fue la primera campaña electoral, la del no, que la ganamos. Sí. ¿Y por qué vinculado a la iglesia? ¿Era un tema familiar o un tema de opción personal? Bueno, en casa eran católicos, pero no prácticos. Yo fui a colegio católico, primero a los Vascos, después al Juan 23, y a partir de allí quedé vinculado a la parroquia de los Vascos, y allí milité en la pastoral juvenil, que en ese momento cumplía un papel muy importante. La iglesia, o parte de la iglesia jugaba un rol, ¿no? Jugaba un rol porque había ahí un espacio de libertad, de pluralismo, de diversidad de opiniones, y bueno, y de allí el paso a la política fue un poco por vocación. No, los que iban a la parroquia, no todos fueron a la política, obviamente, la gran mayoría no, pero yo siempre tuve una vocación por la actividad política, y bueno, el camino de entrada fue justamente el PDC. Y allí ya en las primeras elecciones fue suplente de Héctor Lescano en la Diputación, ¿no? Sí, yo era el secretario general de la Juventud del PDC, eso desde el 83, y había una conducta de parte de la democracia cristiana de que el secretario general de la Juventud tuviera un lugar destacado en las listas, y bueno, yo era el segundo suplente de Lescano en ese primer periodo democrático, en el 85 al 90. Luego se fue, con el nuevo espacio se fue del Frente Amplio, luego volvió. ¿Qué queda de todo ese tiempo, ese trajinar político, podríamos decir? Es una muy buena pregunta, porque efectivamente yo creo que entre el 85 y el 89 se produce dentro de la izquierda un proceso de debate y de diferenciación que culmina con la separación de lo que era el Partido por el Gobierno del Pueblo, la lista 99 que lideraba Hugo Batalla, y el PDC, que se van del frente y fundan el Nuevo Espacio, la primera versión del Nuevo Espacio, que en el 89 se presentó con la candidatura de Hugo Batalla a la presidencia. Nosotros acompañamos eso. Yo creo que ese fue un debate muy rico, un debate sobre, se llamaba en aquel entonces las dos izquierdas, y bueno, una izquierda que nosotros decíamos más renovada, más moderna, una izquierda más tradicional. Bueno, ese fue el debate, nos dividimos, marcamos votos. Luego de eso hubo otras circunstancias. Hubo batalla en el 92, 93,
más bien en el 93, decidió una alianza con Sanguinetti en el Partido Colorado. Eso el PDC no lo acompañó. Ahí De alguna manera volvió al Partido Colorado, él era de raíz colorada. Exactamente, y hubo, por un lado, un sector de la 99 liderado por Rafael Michelini, pero también con otras personas más, como Iván Posada, etcétera, que no acompañaron ese paso y se plantaron creando una nueva versión del Nuevo Espacio. El PDC resuelve ir al Frente Amplio de vuelta. Yo quedé en minoría, yo quería quedarme en el segundo Nuevo Espacio, que perdí, y bueno, igual en el 95, una vez que pasaron las elecciones, nosotros nos integramos, un grupo de ex demócratas cristianos, nos integramos al Nuevo Espacio con Michelini. Luego de la elección del 99, Michelini decide ir al Frente Amplio, y ahí es donde se produce esa división que da origen al Partido Independiente. En el 2002. En el 2002, exactamente. Ahí es cuando fundamos, junto con Iván Posada, Heber Gato, Ricardo Falero, Daniel Radío, Dardo Rodríguez, un grupo de gente que veníamos de los dos troncos, unos de la democracia cristiana, otros de la 99, y fundamos el Partido Independiente, y de ahí en adelante estamos allí. Y bueno, allí ha tenido distintos momentos, también el Partido Independiente. ¿Se puede definir que es de centro-izquierda, que es de centro? ¿Cómo definiría? Yo creo que todas esas categorías tienen siempre sus bemoles, pero para ubicarlo en el espacio, sin duda, el Partido Independiente es un partido socialdemócrata, de centro-izquierda, que abrevan esas dos fuentes del socialcristianismo progresista y la socialdemocracia. Es así. Yo siempre digo que somos la pata izquierda de la coalición, hablando ya de la actual situación, ¿no? Una coalición que ¿cómo la ha visto en estos años de gobierno? Bueno, usted ha ocupado un ministerio, ha sido parte fundamental de esta coalición, pero ha tenido sus bemoles aparentemente, ¿no? A ver, la coalición es como toda coalición, es una coalición heterogénea, que abarca desde partidos más a la derecha, como Cabildo Abierto, hasta partidos como nosotros, que nos ubicamos en el centro-izquierda, llamémosle, y en el medio los dos partidos tradicionales, blancos y colorados, que a su vez tienen sus alas, ¿no es cierto? Nosotros lo que entendemos es que esta coalición ha generado un gobierno de centro. Yo no estoy de acuerdo con el calificativo que le hace la oposición, que dice, está la derecha que gobierna. Yo creo que cuando uno mira los resultados y mira las políticas y las decisiones que se han tomado, yo creo que no es justo calificarlo como un gobierno de derecha. Es un gobierno de centro, moderado, que ha tenido la capacidad de responder a problemas que nadie esperaba, que cayeron de arriba, como la pandemia, y cuando vino la pandemia respondimos con una red de protección social muy potente, muy fuerte, e incluso más fuerte que en muchos países de América Latina, en gran medida porque el Uruguay había construido esa red de protección en décadas, desde mediados del siglo XX, y estaba disponible. Lo que hicimos nosotros fue adaptarla, inventar, crear, agregar. Inventamos el seguro de paro parcial para los trabajadores mensuales, inventamos el hecho de que si una persona se tenía que cuarentenar, aunque no estuviera contagiada, podía ir al subsidio por enfermedad, inventamos subsidios para empresas unipersonales. Hubo un montón de medidas que implicaron un fuerte gasto social, acompañado de una decisión que yo creo que fue muy inteligente y muy acertada, que fue no ir a la cuarentena total, sino tratar de mantener la actividad, lo cual nos permitió después, frente a otros países de la región y del mundo, levantar más rápido tanto el tema del empleo como el del crecimiento, ¿no? Desde la oposición o desde el Frente Amplio, vamos a ponerle nombre, se decía que buena parte de eso que logró este gobierno, por ejemplo, en la pandemia, tenía que ver con infraestructura que había quedado de los gobiernos frente amplistas en el tema salud, en el tema fibra óptica. ¿Usted lo ve así? Pero también de otros anteriores, porque todo el sistema de seguros de paro es viejísimo, es anterior al Frente Amplio. Y lo mismo el subsidio por enfermedad, o sea, un BPS
con una capacidad de atender. Nosotros pasamos de 46.000 trabajadores en seguro de paro, que era más o menos el promedio en el año 2019, a 180.000 en abril del 20 y 180.000 en mayo del 20. Y eso es una capacidad instalada brutal y es un gasto que había que bancar, ¿no es cierto? Y eso viene de antes, de mucho antes. Obviamente, cada gobierno ha ido contribuyendo a algo que a mí me parece que es importante destacar, que es que el Uruguay es un estado de bienestar en donde todos los partidos y los sucesivos gobiernos han mantenido esa idea y ha incorporado cosas, incorporado nuevas prestaciones o nuevos beneficios, y en ese sentido, sin duda, que durante los gobiernos del Frente también hubo novedades, como también los hubo en los gobiernos de los partidos tradicionales anteriores, ¿no? Novedades serían avances. Avances. En este caso, sí. Claro. Seguramente lo teníamos para el próximo bloque, pero bueno, ya que estamos allí, vamos a profundizar un poco en el tema de la seguridad social, sí, ¿no? Pues digo que está siendo un tema de debate en esta campaña. A ver, todos los partidos teníamos plena conciencia, y estoy hablando del 2019 en la campaña electoral, de que un tema inexorable, imprescindible, era encarar el problema del creciente déficit que la seguridad social estaba teniendo. Mirábamos los gráficos que presentaba Story en el periodo pasado cuando iba al Parlamento, las rendiciones de cuentas, y mostraba cómo era la trayectoria del déficit de las jubilaciones, y decía, esto hay que buscar la manera de moderarlo, de modificarlo, de corregirlo, y nos decía, el próximo gobierno va a tener que reformar la seguridad social porque es insostenible. Mujica dijo lo mismo, que Pepe Mujica ha dicho varias veces, los uruguayos tenemos que tener claro que vamos a tener que trabajar hasta más edad, hasta mayor edad, lo dijo varias veces. O sea que en la campaña todos decíamos que había que hacer la reforma. Después, cuando empezó el gobierno, vino la pandemia, y eso de alguna manera postergó el tiempo de realización de la reforma, pero nosotros, desde 2020, iniciamos un proceso de diagnóstico y de propuesta en donde participaron todos. Porque el hecho de que cuando yo escucho al Frente Amplio decir que si ganan van a abrir un gran diálogo nacional, el diálogo ya existió durante 3 años. Es decir, la comisión de expertos integrada por 15 miembros integró 3 representantes del Frente Amplio, uno del PIT-CNT, otro de los empresarios, y por supuesto de los partidos de la coalición, que estuvieron trabajando un año entero y recibieron 70, 80 delegaciones desde clubes de barrio hasta organismos internacionales. O sea, el diálogo fue extremadamente abierto. Y de ahí surgió un diagnóstico y después una propuesta. Lamentablemente, desde la oposición no recibimos ninguna propuesta alternativa, nada, ningún documento, nada. ¿Por qué? Bueno, hay que preguntarle al Frente Amplio. Pero la verdad, lo único que hubo fue un documento final de crítica a la propuesta que el gobierno presentó. Y después todavía, cuando esa propuesta se elaboró en términos de redacción de anteproyecto de ley, antes de ir al Parlamento, el presidente de la República fue a la sede del Frente Amplio y le entregó el anteproyecto y le dijo: estamos para escuchar y recibir propuestas sobre este anteproyecto antes de mandarlo al Parlamento. Tampoco ahí hubo ningún planteo, ninguna propuesta, nada. Y cuando llegó al Parlamento tampoco, porque el Frente Amplio no presentó documentos alternativos. Eso a mí, la verdad, me preocupa, y me preocupa más todavía que en el medio de todo eso salta esta idea de un plebiscito que yo creo que realmente ya no es un tema de si la ley del año pasado es buena o es mala, que siempre es un instrumento perfectible, sino que dinamita todo el sistema de seguridad social. O sea, acá lo que hay en juego es un problema mucho más de fondo, porque se cuestiona, se hace desaparecer el régimen mixto, que no es de la reforma del año pasado, que es de la del 96. Y eso me parece muy preocupante y muy grave. Y frente a eso, también me preocupa que el Frente Amplio tenga una postura de libertad de acción, lo cual en buen romance se traduce en que hubo 2 precandidatos que firmaron a favor de que haya este plebiscito y uno que no firmó. Y cuando les preguntás qué van a hacer,
Carolina Pose, por ejemplo, nos está diciendo que todavía no sabe qué va a hacer porque no conoce bien. Y la verdad, si tú vas a ser presidente querés ser presidente dentro de 7 meses, 8 meses, y no tenés estudiado este tema, este es un tema central para el país, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos para hacer una campaña clara, profunda, explícita, porque ¿sabes qué? Las prioridades que para nosotros existen en Uruguay, que van por el lado de reducir la pobreza infantil, de aumentar la inversión en educación, de aumentar la inversión en ciencia y tecnología, de aumentar la inversión en cárceles y en los procesos de salida de los presos a la libertad, todo eso se pone en cuestión si este plebiscito se aprueba, porque es un barril sin fondo de gasto y de déficit de la seguridad social, es decir, va en el sentido totalmente inverso al que todos los partidos decíamos en el 2019, es decir, hacer sostenible el sistema de seguridad social. Propongo hacer una pausa y seguimos con otros temas. Ya volvemos. Volvemos, estamos conversando en Tiempo Político con el doctor Pablo Mieres, que ha sido ministro de Trabajo durante esta administración y es líder del Partido Independiente. Justamente, ¿cuáles son los cometidos del Partido Independiente? ¿Qué es lo que visualiza para estas elecciones? Mira, yo creo que el gran desafío que tiene el Uruguay hoy por delante es que podamos reconstruir la idea entre los más jóvenes de que el camino para el ascenso social, para salir adelante, es la educación y el trabajo. Y hoy, lamentablemente, hay un sector de la población que no cree o que no encuentra ese camino. No de ahora, hace años. No encuentra trabajo, tal vez. Exacto, o sea, yo voy a sumar 3 datos que explican un poco esa situación. 1, la pobreza es el doble entre los niños que entre las personas mayores. Y es 10 veces menos entre las más mayores. Entre los mayores de 65 la pobreza es 2,5 y entre los niños es 20%. O sea que estamos realmente, ahí hay un problema. O sea que los niños, muchos niños, el doble de los que en la vida adulta son pobres, nacen en lugares pobres. 2 de cada 10. Eso es un problema histórico, no de este periodo de gobierno ni de los anteriores. Es de décadas, desde que se empezó a estudiar este tema. La primera vez que hubo datos sobre pobreza infantil, que fue un estudio de Juan Pablo Terra, que es un referente para mí de la política histórica. Juan Pablo hace un estudio con datos de UNICEF y nos abre los ojos a todos y dice, señores, la pobreza en el Uruguay tiene cara de niño. ¿Por qué? En aquel entonces la pobreza en el Uruguay era 20%, pero entre los niños es 40%. Ahora es 10%, pero entre los niños es 20%, 18%, por ahí anda. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, porque esos niños, en sus primeras etapas de la vida, viven en situación de privación. Y eso los afecta luego en el rendimiento escolar. Y después tenemos otro problema, que es la deserción estudiantil en la enseñanza media, que es altísima y que no está en línea con el nivel de desarrollo del Uruguay. Entonces los gurises desertan del sistema de enseñanza media alrededor del 50%, por ahí anda, y después tenemos que la tasa de desempleo de los jóvenes, sobre todo de los 18 a 24 años, es el triple que la tasa de desempleo general. Entonces, obvio que el camino de la educación y el trabajo es como que está obstruido. Entonces, para mí, para el Partido Independiente, la prioridad es reducción de la pobreza infantil, inversión, continuar la transformación educativa. Nosotros somos obviamente partidarios de esta transformación educativa que se impulsó en este periodo de gobierno, pero que está lejos de estar completa, está por la mitad o menos de la mitad. Hay que seguir incorporando cosas con un objetivo que es evitar la deserción. Entonces, si estas dos cosas ocurren, el desempleo juvenil tendría que bajar, porque vos mirás las tablas y es clarísimo. Si una persona tiene educación terciaria, el desempleo es casi 0. Si una persona tiene educación primaria o menos, el desempleo es altísimo. Ahora, esta propuesta del Partido Independiente de alguna manera no es nueva, ya la traía de antes. ¿Por qué no se pudo lograr en este periodo? Yo creo que esta vez le pusimos cuantificación. Nosotros decimos hoy datos
Pero ya se ha trabajado en este periodo de gobierno. Siempre hemos querido que baje la pobreza infantil. Ningún gobierno, ni los del frente, ni ha logrado bajar esa relación. O sea, puede haber... Claro, pero yo le preguntaba, en usted participó. Sí. ¿Por qué no se pudo? Y yo creo que porque nos está faltando la capacidad de focalizar que los recursos efectivamente lleguen a donde tienen que llegar. Y eso es lo que hemos trabajado nosotros con la idea de que las prestaciones aumenten y que además lleguen efectivamente. En ese sentido, el Fondo Infancia que se votó el año pasado en el Parlamento y que fue iniciativa nuestra de Iván Posada, dentro del Partido Independiente, es un instituto nuevo que lo que va a hacer es focalizar que los recursos efectivamente tengan el impacto que tienen que tener, que queremos todos que tenga. Y yo creo que la meta nuestra es, en estos 5 años próximos, reducir la pobreza infantil a la mitad. Y eso es posible. Y en los 5 siguientes, bajarla a 0. También es posible. Y no es que haya que gastar una... ¿Hay que convencer al Ministerio de Economía o a la OPP? Hay que convencer a todos. Y hay que tener los votos para empujar esto, por supuesto. Esa es una prioridad para el Partido Independiente. Yo noté que cada vez hay más candidatos que dicen que la prioridad tiene que ser la reducción de la pobreza infantil. Y eso es una buena noticia. Quiere decir que hay sintonía, tanto desde la oposición como desde la coalición de gobierno. Entonces, nosotros vamos a meter con todo para que eso ocurra. Pero además hay que seguir invirtiendo en educación, porque tenemos que bajar la deserción. Y para bajar la deserción tiene que haber una educación ayornada, puesta al día. Y ha habido avances en contenidos que yo saludo y me parece que van por la buena dirección, pero nos está faltando muchas más cosas. Por ejemplo, sigue estando el problema de que los docentes eligen horas en función de su calificación y puntaje. Y por lo tanto, como es lógico, como es natural, eligen ir a los lugares mejores, donde van los gurises con menos problemas. Entonces vos tenés que los docentes más calificados le dan clase a los gurises de mayor nivel socioeconómico. Estoy hablando de la enseñanza pública. Y los profesores con menos experiencia o con menos calificación terminan dando clase en los lugares donde van los gurises con más problemas. Y eso, en vez de ser equitativo y digamos, para lograr igualdad, lo que hace es disparar los niveles de aprendizaje. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Claro, vos tenés que decirle, bueno, pero si usted, que tiene más calificación, tiene que elegir lugares más complicados, sí que gana más. Tiene que haber un incentivo importante para que esas personas opten por ese camino, ¿no? ¿No habría que reducir también la brecha social? Es decir, que no hubiera niños con hambre, que las familias tuvieran trabajo, en fin. Por supuesto, por eso el foco es pobreza infantil, inversión en educación y tercer paso, en ciencia y tecnología. Porque nosotros tenemos que crear empleo, digamos, preparar a los gurises para los empleos del futuro. Y hay una cosa que es clara, de la experiencia del Ministerio de Trabajo, la capacitación laboral, clara, nadie sabe muy bien para dónde va el trabajo, porque hay que tener la bola de cristal para saberlo, pero hay 2 cosas que seguro van a ser requeridas. Uno, las habilidades y las competencias digitales. O sea, que la persona sepa manejar Internet, para decirlo de una manera que se entienda. Que tenga habilidades en el mundo de la tecnología de la información. No que sea ingeniero de sistema, nadie pretende, pero sí que tenga el manejo. Y la otra, habilidades transversales, blandas. Es decir, capacidad de trabajar en equipo, ser puntual, no faltar, tener proactividad, capacidad de innovación. Esas 2 cosas son claves para que sea una persona más empleable. Y yo creo que vincular la educación con el trabajo es un gran desafío. Yo soy hincha de la educación dual, que es un modelo que se aplica en Alemania. Acá hay algunas experiencias, está la Fundación Ánima, que es muy buena, y que ha trabajado en experiencias. Es más, hay un programa muy chiquito, pero que existe en el Ministerio de Trabajo, que se llama Yo Estudio y Trabajo, que estaba localizado en el sector público, que viene del gobierno anterior y que nosotros lo continuamos, y ahora lo expandimos al sector privado. ¿Por qué? Porque hay estudios del Banco Mundial que indican que los gurises que participaron de Yo Estudio y Trabajo tuvieron luego rendimientos en los 2 niveles, educativo y laboral, mejores que los de su mismo nivel socioeconómico que no participaron del evento.
¿Eso no lo hacía anteriormente ProJoven también? Sí, claro, claro. No, este es un programa que viene del gobierno, de los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros lo que hicimos fue continuarlo en el sector público y ahora dijimos, ¿por qué no llevarlo al sector privado? Y entonces ahora no solo hay gurises que hacen Yo Estudio y Trabajo en el sector público, en empresas públicas, en ministerios, en instituciones públicas, sino también en empresas privadas. Claro, sí, por eso mencionaba ProJoven, porque se ocupaba justamente de esa área. ¿Cómo visualiza su trabajo o el trabajo del Ministerio de Trabajo durante este periodo? Por allí hay una mirada que dice que durante los gobiernos del Frente Amplio se atendía más desde el Ministerio a los trabajadores y que en este periodo se atendió más al empresariado. Yo creo que eso no es correcto. Sí, nosotros lo que queríamos era actuar con ecuanimidad, pero yo estoy seguro que si ustedes le preguntan al movimiento sindical, a los distintos actores del movimiento sindical, no podrán negar que siempre estuvimos de puertas abiertas y de llamada directa. El otro día, un evento que se hizo de reconocimiento de la actuación que me tocó desempeñar, el propio Milton Castellanos, que es el director del Cuesta Duarte, que además generosamente estuvo allí y decía, más allá de todas las diferencias, siempre había línea directa. Y eso es así, absolutamente fue así. Yo te diría, no pasó una semana que en mi despacho, no en el Ministerio de Trabajo, que eso es obvio, pero que en mi despacho no hubiera algún representante sindical discutiendo, hablando, buscando una solución a algún problema. Y el diálogo fue permanente. Yo me acuerdo cuando el PIT-CNT arrancó con la recolección de firmas contra la LUC, y justo teníamos una reunión, y en ese momento todavía Fernando Pereira era presidente del PIT-CNT, yo le dije, Fernando, está claro que estamos vos allá y yo acá, yo defendiendo la LUC, tú tratando de derogarla, pero eso no va a cambiar nada el clima de relacionamiento que tenemos que tener. Y así ha sido. Y obviamente también con las cámaras empresariales, porque yo creo que el rol del Ministerio de Trabajo es ese, es el arbitrar las diferencias y ayudar a componer los asuntos y resolver los problemas. Y esa es una de las cosas que a mí me dejan contento a la salida del Ministerio, que es que tuvimos, y sigue habiendo, porque el equipo quedó prácticamente igual, la única diferencia que me fui yo, pero está Mario Aristi, que es el tipo de diálogo de primer nivel, está Daniel Pérez, que es de mi partido en la subsecretaría. No hay duda que vamos a seguir en esa línea de diálogo, de intercambio, más allá de las diferencias. Y más allá de que ahora también, con esto de que recién hablamos, de la reforma esta que promovió el PIT-CNT con las firmas, obviamente yo creo que es una barbaridad, un gran error, pero lo cortés no quita lo valiente. La relación laboral tiene que seguir teniendo cauces y eso es la democracia. Y que haya diferencias, que haya conflictos, ya lo sabemos. Pero yo quiero decir una cosa también. Si tú medís la conflictividad de este periodo de gobierno y separás los conflictos que tienen una base de definición político-ideológica, digamos, es decir, los conflictos vinculados a la reforma educativa y a la reforma de la seguridad social, y por otro lado los conflictos estrictamente laborales, despidos, malas relaciones entre empresa y trabajadores, seguros de paro, etcétera, empresas que cierran, vos vas a ver que la conflictividad laboral en sentido estricto no fue alta en este periodo de gobierno. ¿Va a mantenerse en la coalición de gobierno? ¿Le ve futuro? Nosotros hoy lo que vemos es que el futuro del país tiene por delante desafíos que nosotros sentimos que esta coalición de gobierno ha empezado a asumir y ha resuelto, caso de la seguridad social, caso de la reforma educativa en proceso, caso de iniciar una reforma del Estado que impulsó compañero nuestro, Conrado Ramos, y ahora Enzo Galaski en la Oficina de Servicio Civil. Yo creo que hay que seguir por ese camino. Y eso obviamente me pone en la perspectiva de que el Partido Independiente siente que es necesario un nuevo gobierno de la coalición. Aún a pesar de Cabildo Abierto, con quien usted en algún momento fue muy crítico. Nosotros seguimos teniendo diferencias importantes con Cabildo Abierto. Puedo agregar alguna más de este periodo que tuvo que ver con la iniciativa que ellos tuvieron
de otorgar una libertad a las personas que violaron los derechos humanos. Eso el Partido Independiente no lo votó, no estuvo de acuerdo, seguimos estando en desacuerdo. Yo creo que el Uruguay tiene una deuda, seguimos teniendo una deuda, lamentablemente, con los familiares de los desaparecidos, de no darles satisfacción a una respuesta que implique verdad y dentro de lo posible justicia. También tenemos diferencias cuando ellos hablan en contra de, yo qué sé, de una política que ha estado en el Uruguay desde los 80 y que se continuó durante los gobiernos de todo signo, que es la política forestal. El desarrollo forestal ha sido una bandera de todos los partidos, desde los 80 en adelante, y ha tenido un desarrollo importante. Y ellos lo critican. Bueno, nosotros no estamos. Doctor Pablo Mieres, gracias por estos minutos en Tiempo Político.